Buenos días a todas y a todos. Y en primer lugar, me gustaría decir que, siendo las horas que son, sí que es cierto que muchos de los planteamientos de mi ponencia se han dicho aquí. Y eso es bueno, porque creo que todos coincidimos en cuestiones que se tienen que trabajar de forma conjunta, ¿no? Pero no os voy a contar ninguna experiencia con el fútbol, seguramente os resulte bastante más aburrido que lo que nos acaban de contar, ¿no? Además, hemos escuchado un análisis que ya hacía la propia Celia sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. Yo quisiera dar un paso más allá, y es qué significa el proceso para las personas trabajadoras y, sobre todo, cómo vamos a responder. Porque cuando hablamos de inteligencia artificial, no solo estamos hablando de tecnología, es algo que también se ha dicho, ¿no? Estamos hablando de empleo, de organización del trabajo, de distribución de la riqueza y también, sobre todo, estamos hablando de poder. Es algo que Gerardo ya ha anticipado y es cuál va a ser el papel de las grandes tecnológicas, ¿no? Nuestro secretario general, Pepe Álvarez, ha defendido la necesidad de construir un nuevo modelo social para gobernar la inteligencia artificial y garantizar que sus beneficios lleguen al conjunto de las personas trabajadoras y de la ciudadanía. Además, indicaba que la inteligencia artificial está transformando el mundo del trabajo a una velocidad sin precedentes y ha subrayado que sus efectos no son neutrales. Los beneficios de la inteligencia artificial no están garantizados. Dependen de quién controla la tecnología, cómo se regula, que también se ha hablado, y quién distribuye sus ganancias. La inteligencia artificial, por lo tanto, representa una revolución y uno de los mayores cambios económicos sociales de nuestro tiempo. Y este cambio es especialmente relevante en nuestro país. Se han dado como dato que estamos en el sexto lugar. Pues bien, este cambio hace que nuestro tejido productivo necesita formación y, sobre todo, para las pequeñas y medianas empresas. Y la diferencia es la clave respecto al tamaño, porque las grandes empresas se pueden reorganizar en sus funciones, pueden distribuir las tareas, eso es más difícil en una pyme y muchas veces, si se incorpora una inteligencia artificial, puede suponer una pérdida de empleo. Pero es que además esta revolución tecnológica ofrece una oportunidad histórica para avanzar en temas como puede ser la reducción de la jornada laboral sin merma salarial. Los incrementos de la productividad derivados de la automatización deben, por lo tanto, traducirse en más tiempo para vivir, para conciliar, para correr, para participar en la sociedad y no únicamente en mayores beneficios empresariales. Los algoritmos ya no solo ayudan a producir más rápido, cada vez intervienen en decisiones que afectan directamente a la vida de las personas trabajadoras. Estamos hablando de quién es contratado, quién es promocionado, quién se forma o no, quién recibe una determinada evaluación de desempeño, cómo se organizan los turnos o incluso quién puede irse a la calle. La gobernanza de la inteligencia artificial debe sustentarse en la transparencia de los algoritmos. También se ha comentado esta mañana. La supervisión humana de las decisiones automatizadas y el reparto equitativo de las ganancias y de la productividad es importantísimo. Porque el futuro del trabajo no puede decidirse en los despachos de las grandes tecnológicas. Debe construirse a través del diálogo social y de la negociación colectiva. Por eso el debate sobre la IA no es un debate tecnológico, lo dice el título de la ponencia, va más allá. Es un debate sobre democracia, sobre derechos y sobre todo del modelo de sociedad que queremos construir. Además, la historia nos ha enseñado una lección. La revolución industrial permitió multiplicar la producción, pero durante décadas millones de trabajadores sufrieron jornadas interminables, salarios miserables y ausencia total de derechos. Y es que los derechos laborales no aparecieron automáticamente. Fueron consecuencia del progreso tecnológico, pero fueron conquistados mediante la organización colectiva de las personas trabajadoras, la negociación y la acción sindical. Hoy nos encontramos ante un momento histórico que puede ser similar. La IA puede contribuir a mejorar la productividad, reducir tareas repetitivas y generar nuevas oportunidades profesionales, pero también puede aumentar la precariedad, reforzar desigualdades y concentrar aún más el poder económico si no existe una regulación y una participación democrática. Porque la tecnología no determina el futuro. Decisiones políticas y sociales sí que lo hacen. Pero para entender realmente de qué estamos hablando, tenemos que aterrizar en el debate de nuestra realidad concreta, de España. Para ello es imprescindible acudir a datos. Y según los datos de un estudio realizado por mi organización en 2025, Digitalización de la Empresa Española, la situación de la transformación digital, no tanto de la IA en nuestro país,
está lejos de ser homogénea y representa grandes debilidades estructurales. Porque allá, más allá del discurso global, los datos nos dibujan una realidad mucho más compleja y también mucho más preocupante. La implantación real de la inteligencia artificial está lejos del relato dominante. A pesar de la idea de un crecimiento acelerado, el aumento acumulado desde el 2022 es apenas de un 0,55%. Y además es que la inversión en la inteligencia artificial ha caído a un 4,2% interanual, con un desplome en las pequeñas y medianas empresas. Es decir, que ni estamos avanzando tan rápido como se dice, ni lo estamos haciendo de una forma equilibrada. Estamos viendo que existe un impacto directo en el empleo, porque un 5% de las empresas que está utilizando IA para sustituir tareas humanas, con el objetivo de reducir costes laborales, y por lo tanto, 4 de cada 10 empresas que la utilizan la destinan para optimizar procesos y muchas veces da lugar a los despidos. Y esto no es una tendencia que sea futura, esto está ocurriendo. Pero hay un tercer elemento clave que condiciona todo lo anterior, que es la falta de capacidades. También se ha hablado aquí. El 79% de las empresas identifica falta de conocimientos especializados como el principal obstáculo para implantar la IA. Y sin embargo, la formación en competencias digitales sigue estancada en niveles de hace una década. Entonces, parece que existe una gran contradicción. Queremos digitalizar, queremos utilizar la IA, pero no estamos formando a las personas de la forma adecuada. Porque una empresa estará digitalizada cuando sus plantillas adquieran las competencias digitales necesarias. Y si ampliamos el foco, los riesgos además pueden ser más evidentes, porque la OCDE estima que el 28% de los empleos en España está en riesgo de automatización. Y la OIT calcula que esto podría suponer la desaparición de más de 1 millón de puestos de trabajo, con un impacto especialmente fuerte sobre el empleo femenino, con lo cual la brecha de este carácter podría incrementarse. Por lo tanto, el problema no es solamente tecnológico, es profundamente social. Y esto nos obliga a hacernos preguntas muy concretas. Es quién se está beneficiando de las ganancias de esta productividad, quién va a sufrir las consecuencias de la implantación si no una adecuada regulación. ¿Se está traduciendo en mejores salarios, en reducción de jornada o simplemente en mayores beneficios empresariales? Este debate ya no es teórico, es que ya está ocurriendo en algunas empresas. Hace apenas unas semanas hemos visto cómo ha habido conflictos sindicales precisamente por el reparto de los beneficios generados en contextos de digitalización por el uso de la IA. Mientras los resultados empresariales crecían, las personas trabajadoras reclamaban participar en esas ganancias. Es decir, el conflicto sobre la distribución de los beneficios de la inteligencia artificial ya está aquí. Y ya forma parte, por tanto, de la agenda laboral como de la agenda política. Y esto nos conduce a una conclusión que es clara, y es que la inteligencia artificial no está avanzando ni de forma uniforme, ni neutral, ni equilibrada. Avanza de manera desigual, genera tensiones en el empleo y pone en el centro un debate clave, que es cómo se va a distribuir el valor que genera. Pero además, si queremos entender esto, tenemos que ir un paso más allá. Porque el problema no es solo si se está implantando inteligencia artificial o no, sino las condiciones de partida de nuestro modelo productivo, como he dicho con anterioridad. Ahí es donde aparece una de las claves de todo este proceso, que es la paradoja de la digitalización en España. Ya he dado algunos datos, pero es que podemos hablar que 2 de cada 3 empresas españolas todavía presentan niveles bajos o muy bajos de intensidad digital. Además, solo el 15,7% cuenta con especialistas en tecnologías de la información y comunicación, y este dato es el más bajo desde el 2007. Y además, el 32% de las personas trabajadoras no utiliza ordenador en su puesto de trabajo, y aunque parezca raro, un 36% nunca utiliza Internet durante su actividad laboral. Casi la mitad de los jóvenes, pese a que parece lo contrario, no posee las habilidades tecnológicas necesarias, lo que compromete seriamente su empleabilidad futura en un mercado donde el 90% de los empleos requerirá de estas destrezas. Y además hay un problema, y es que creemos que existe una inacción empresarial. El 77% de las empresas españolas no forman a sus empleados en competencias digitales, una cifra que asciende al 98% en el caso de las pymes. Por lo tanto, esto indica, nuevamente, reitero, la transformación digital sigue siendo muy desigual. Porque no basta con incorporar herramientas de IA en las empresas. Necesitamos invertir en capacidades, necesitamos más y mejor formación, necesitamos cualificación y acreditación de nuestras competencias. Y, en definitiva, lo más importante, necesitamos que nadie se quede atrás. Para la UGT, la digitalización no se puede convertir en un factor adicional de exclusión laboral,
ni aumentar ninguna de las brechas existentes. Por eso consideramos relevante a trabajar sobre estos datos. La mitad de la fuerza trabajadora española no tiene competencias digitales y además se requieren de planes masivos de formación para recualificar a millones de personas trabajadoras. Y estamos hablando de digitalización, no de inteligencia artificial. Queremos destacar que la digitalización en España, lejos de ser un proceso uniforme, además está se está generando, está actuando como un agente de segmentación, porque podemos hablar de exclusión por edad y territorio, existiendo una brecha generacional, un desequilibrio territorial. Si estás viviendo en Madrid no es igual que si estás viviendo en Galicia, donde casi 1 millón de personas no pueden acceder a las redes de alta velocidad, quedando desconectadas de las nuevas oportunidades laborales. También hay barreras por renta, por exposición femenina. Por ejemplo, el empleo femenino tiene una exposición potencial a la IA entre 1,5 y 3 puntos porcentuales mayor al masculino en todas las provincias de España. Esto se debe a la concentración de mujeres en tareas administrativas y de atención al cliente, que ya se ha dicho que son las más fácilmente automatizables, lo que podría revertir en avances en desigualdad si no se gestiona de forma inclusiva. Además de todas estas brechas, me gustaría detenerme en el problema de la gestión algorítmica abusiva. Según los datos de la OCDE, el 20% de las empresas españolas ya utiliza herramientas algorítmicas para asignar tareas, supervisar el trabajo y evaluar el desempeño. Y las previsiones apuntan a una rápida expansión de ellas. Es decir, que en España 1 de cada 3 trabajadores de alguna manera está sujeto a exposición algorítmica. Pero el problema no es que existan algoritmos. El problema es que funcionan como cajas negras. Las personas trabajadoras y sus representantes desconocen cómo se toman las decisiones que les afectan, sin una intervención y una supervisión humana final. No sabemos qué datos se utilizan, no sabemos qué criterios aplican, no sabemos cómo podemos impugnar una decisión automatizada. Por eso, desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, llevamos años reclamando esta transparencia algorítmica. Hemos elaborado guías, propuestas de negociación colectiva y modelos de requerimiento legal para que las empresas informen sobre el uso de la IA en los centros de trabajo, porque la implementación de la inteligencia artificial en las empresas no puede ser una decisión unilateral. Necesitamos incorporar cláusulas específicas en los convenios colectivos que regulen el uso de algoritmos, el acceso a la información, el impacto en el empleo y las garantías frente a decisiones automatizadas. Y por lo tanto el algoritmo no puede estar en un espacio fuera de la negociación laboral. En definitiva, la negociación colectiva debe convertirse en el principal instrumento para gobernar la implantación de la inteligencia artificial en las empresas y no puede haber algoritmos que organicen el trabajo sin la participación de la representación legal de las personas trabajadoras. Ya se ha dicho aquí, la tecnología debe estar al servicio de las personas, no las personas al servicio de la tecnología. A menudo se presenta la inteligencia artificial como una herramienta que es objetiva y neutral. Sin embargo, la evidencia demuestra que esto no siempre es así. Hemos visto cómo los resultados son preocupantes. Cuando se les plantean ejemplos relacionados, por ejemplo, con profesiones de prestigio o alta cualificación, se tienden a asociar sistemáticamente con hombres, incluso cuando la realidad estadística demuestra lo contrario. Por lo tanto, estamos ante un problema que es estructural. Los egos presentes en los datos y en los modelos terminan reproduciendo desigualdades sociales persistentes. Por eso la supervisión humana es imprescindible. No podemos permitir que decisiones relacionadas con el empleo se basen en sistemas opacos, discriminatorios o que estén insuficientemente auditados. Además, otra de las preocupaciones puede ser en el ámbito de la cultura y de la creatividad, que también están en juego. La irrupción de la IA generativa está generando una enorme preocupación en sectores artísticos, creativos y culturales. Artistas, diseñadores, escritores, músicos y creadores observan cómo sus obras pueden ser utilizadas para entrenar sistemas de IA sin consentimiento ni compensación económica. Se trata de garantizar que la innovación sea compatible con los derechos fundamentales. Ahora bien, con este panorama, consideramos que la formación es una variable estratégica, porque todos los datos coinciden en algo, y es la diferencia entre exclusión y oportunidad no la marca la tecnología, la marca la capacidad para utilizarla, y por ello la formación es un elemento estratégico. Hoy tenemos una realidad preocupante: falta de competencias digitales, insuficiente formación en las empresas y desajuste entre las capacidades y las necesidades. El mayor riesgo no es la inteligencia artificial, es no estar preparados para ella. Esto es especialmente importante en las pymes, como he dicho anteriormente.
Por eso la formación es la herramienta clave para que las pymes puedan incorporar la inteligencia artificial, mejorar su productividad sin expulsar al talento. Necesitamos además una formación que sea flexible, que sea rápida, más accesible y más conectada al trabajo real. Por eso, las iniciativas vinculadas al sistema de formación para el empleo es una herramienta estratégica para que la inteligencia artificial no genere exclusión, sino oportunidades. El reto no es inventarlas, es hacer que funcionen para las personas trabajadoras, especialmente, como decía, para las pymes. Porque la transformación no se va a resolver solo con tecnología, se va a resolver con personas formadas. Pero además hay una cuestión clave que no podemos dejar fuera de este debate. Desde nuestra organización defendemos que la formación no es un complemento ni un beneficio accesorio. La formación es trabajo. Por eso debe ser reconocida como tiempo efectivo de trabajo, integrada dentro de la jornada laboral y garantizada como un derecho real y efectivo de todas las personas trabajadoras. Porque si el mercado laboral nos exige adaptación permanente a los cambios tecnológicos, no podemos trasladar ese coste en tiempo y en esfuerzo exclusivamente a las personas. Entonces, quizá la pregunta más importante no sea qué se puede hacer con la IA, hasta dónde nos va a llevar. La pregunta verdaderamente importante es ¿qué queremos nosotros con ella? ¿Queremos una IA complementaria, aumentativa, sustitutiva? La respuesta a estas preguntas va a determinar el futuro del trabajo durante las próximas décadas. Y no es una respuesta técnica, sino que es una decisión política y social. Desde la UGT defendemos una transición digital justa, implementando una IA ética, porque necesitamos transparencia algorítmica y derecho a la información y a la consulta, tal y como lo regula el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, que afecta al empleo y a las condiciones de trabajo, lo que obliga a la empresa a explicar de forma comprensible sus parámetros, las reglas y los efectos de implantarlo. Mediante la negociación colectiva en los convenios y acuerdos se debe hacer efectivo el principio de control humano como eje rector y se deben incorporar cláusulas que garanticen el control humano efectivo de cada decisión automatizada laboralmente relevante, como puede ser en la contratación, evaluaciones, sanciones, despidos, asegurando siempre que la posibilidad real de revisión, corrección y revocación sindicalmente exigible de lo que decide el algoritmo. Formación continua y recualificación que debe ser financiada de forma adecuada. Los datos de formación nos urgen a pasar de las palabras a la acción y, por lo tanto, debemos desarrollar mecanismos que permitan el acceso a la formación de las personas trabajadoras mediante bien convocatorias específicas de digitalización, como se ha venido haciendo desde Fundai y el Servicio Público de Empleo, y en el ámbito de la formación programada en las empresas, donde debería promoverse la firma de acuerdos de formación entre la representación legal de las personas trabajadoras con el objetivo de impulsar competencias digitales de la población laboral y que debe abarcar desde la alfabetización básica hasta medidas de especialización técnica. Y además se deben estudiar medidas específicas para atender las necesidades de las pymes, con una formación práctica breve y sectorializada, asesoramiento, mentoría personalizada, comunidades de prácticas y aprendizajes, alfabetización digital funcional por niveles o laboratorios de innovación y experimentación. Y además creemos que es necesario el reparto justo de las ganancias de productividad generadas por la automatización. Y esta protección efectiva frente a discriminaciones, sesgos y vulneraciones de derechos fundamentales. La democracia debe también entrar en los algoritmos. Y permítanme terminar con una reflexión, y es que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta extraordinaria para mejorar la vida de las personas. Puede ayudarnos a trabajar mejor, a reducir tareas repetitivas que no aportan nada a las personas que las realizan, impulsar la innovación y el progreso, pero nada de eso va a ocurrir automáticamente. La historia demuestra que la tecnología por sí sola no garantiza ni justicia ni bienestar. Por eso debemos situar la dignidad humana, el trabajo decente y los derechos sociales en el centro de la transformación digital. Porque el verdadero desafío no es construir más máquinas ni más herramientas de IA. El verdadero desafío es construir una sociedad más justa. Y por ello la voz de las personas trabajadoras debe formar parte del futuro de la inteligencia artificial desde el primer momento. Y aquí, desde la Casa de la Formación, renovamos nuestro compromiso en una cultura de aprendizaje permanente que acompaña a las personas en todas las etapas de su vida. Sigamos entre todos construyendo un modelo de formación accesible, inclusivo y transformador
capaz de generar oportunidades, reducir desigualdades y fortalecer el progreso colectivo. Porque una sociedad que aprende es una sociedad más justa, más resiliente y más comprometida con no dejar a nadie atrás. Muchas gracias.